El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque acabamos de triplicar nuestro dinero gracias al trading de criptomonedas y lo hicimos en tiempo récord. Te quiero mostrar exactamente el paso a paso de cómo fue que lo conseguimos para que lo puedas replicar y tener exactamente estos mismos resultados. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente orgullosos de lo que venimos haciendo en este canal de Monitor BTC porque mes tras mes venimos haciendo cosas increíbles. En meses pasados te mostraba cómo duplicábamos varias cuentas de trading en tiempo récord, pero es que esta vez nos pasamos porque la logramos triplicar en tiempo récord. Empezamos con un balance de 100 USDT en esta cuenta de Pionex y ahorita mismo llevamos 300 USDT que podemos retirar sin ningún tipo de problema del exchange. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque tengo todas y cada una de las operaciones que abrimos para lograr esta hazaña, para lograr este reto que muy poca gente allá afuera consigue simplemente porque no está aplicando una estrategia rentable que les permita conseguir este tipo de resultados. Todo esto lo estamos haciendo en el intercambio de criptomonedas Pionex, que como siempre te estaré dejando el enlace abajo en la descripción para que veas que es totalmente posible conseguir este tipo de resultados y que inclusive lo puedes hacer en tiempo récord. Como te das cuenta acá, logramos sacar rentabilidades de 44 USD, de 24 USD, de 81 USD y de 58 USD para hacer un total de más de $200 de ganancia que empezamos el día 22 de noviembre y terminamos el día 27 de noviembre. Como te das cuenta, en menos de una semana logramos triplicar nuestro capital, cosa que muy poca gente está consiguiendo allá afuera. Esto lo estamos logrando gracias al mercado de criptomonedas, pero ahorita mismo no nos estamos dedicando tanto al mercado spot de comprar criptomonedas baratas para venderlas más caras y lograr duplicar o triplicar nuestro dinero, que sencillamente esa era la forma más sencilla que teníamos en el pasado de conseguir este tipo de resultados. Pero si te pones a ver ahorita mismo en el CoinMarketCap, si me voy por ejemplo a velas semanales y a resultados semanales, estamos viendo de que al menos en el top 100 de criptomonedas en el mercado no estamos viendo resultados tan atractivos que nos permitan duplicar o inclusive triplicar una cuenta en menos de una semana, y nosotros gracias al mercado de criptomonedas operando futuros estamos consiguiendo esos resultados. Yo, por ponerte un ejemplo, si hubiese colocado $100 en la criptomoneda Blur esta semana, lo hubiese hecho al principio de la semana, hoy por hoy tendría $150 porque tendría una revalorización de mi capital de 50%, que sigue siendo muy bueno porque estamos hablando de un periodo de tan solo 7 días. Ahorita mismo lo que nosotros estamos haciendo es aplicando estrategias en el mercado de futuros, trabajando con apalancamiento para lograr conseguir un mayor resultado en términos de ganancia en USDT. Y es por eso que nos ha estado yendo también en este canal de Monitor BTC mes tras mes. De hecho, aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete ya mismo, ve al canal de YouTube, coloca Monitor BTC y suscríbete a este canal porque estamos haciendo cosas que allá afuera muy poca gente está haciendo. Te están mostrando muchas criptomonedas que pueden hacer por 100, pero realmente no están ganando dinero hasta que esas criptomonedas hagan el tan esperado por 100. De hecho, en el mes pasado he estado haciendo cosas muy interesantes en este canal porque mes tras mes nos hemos superado con las estadísticas que llevamos en este canal. De hecho, te mostré hace 2 meses cómo duplicaba una cuenta de trading paso a paso, y de hecho acá en el siguiente video te mostré la estrategia. Todos estos videos que te voy a estar pasando te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que los revises a detalle y entiendas exactamente la estrategia que estamos utilizando para conseguir estos resultados. Luego de conseguir esta hazaña que lo logramos en un periodo aproximadamente de 15 días, ok, duplicar una cuenta de trading que fue de $200, la pasamos a $400, volvimos a hacer lo mismo 20 días después, multiplicando nuestro capital por 2 en tan solo
4 días. Como te comenté, en este momento en el mercado de criptomonedas no tenemos ninguna cripto que haya hecho un por 2 en menos de 4 días y nosotros en el mercado de futuros lo estamos consiguiendo con una estrategia rentable que paso a paso, si la llevas con trabajo y consistencia, te digo, puedes tener este tipo de números en tu cuenta sin ningún tipo de problema. Simplemente tienes que trabajar en ello y dejar el miedo de hacer trading, porque créeme, esta es una habilidad que si la sabes hacer ganas dinero todos los días del año. No hay límites para esta profesión si de verdad te aplicas en ello. Hace 13 días te mostré otra cuenta que habíamos duplicado en tan solo 2 días. O sea que estamos cumpliendo retos que realmente, como te dije, muy poca gente allá afuera está haciendo y nosotros acá en este canal de Monitor BTC te lo estamos mostrando con resultados en mano y con operaciones que hemos hecho en el mercado. Ahorita mismo, como no te podía mostrar otra cuenta que había duplicado, lo que hicimos fue triplicarla. O sea, hicimos más operaciones en este mercado para conseguir un mejor resultado y lógicamente lo que hicimos fue triplicar una cuenta de tan solo $100. Esta estrategia la puedes llevar con un capital de $100, la puedes llevar con un capital de $20 o lo puedes llevar con un capital de $1000. Acá la idea es que puedas entender cómo puedes hacer las operaciones y una vez sepas hacerlas puedes colocarle el capital que tú quieras para lograr tener los mejores resultados, porque recuérdate que en el trading de criptomonedas tú ganas en base a porcentaje. Yo no es que gane $44 de mi capital, sino que yo gano $44 porque yo le coloqué $100 a esta posición en la que me gané un 44%. Si le hubiese colocado $200 me hubiese ganado casi $100 de ganancia con ese 44%, pero si le hubiese colocado $1000 a esta posición solamente me hubiese llevado $440 en una sola posición. Todo en el trading se lleva en base a porcentaje, así que lo que tú tienes que ver no son solamente los números en USDT, que son ganancias muy interesantes, sino los números que uno hace en términos de porcentaje, porque ahí es donde tú vas a colocar tu capital y vas a ver en términos de porcentaje cuánto vas a ganar. Si yo le coloco $10, bueno, en esta operación le gano 4,4. Si yo le coloco $100, en esta operación le gano $44, como efectivamente nosotros hicimos. Pero acá todo se lleva en base a porcentaje. Y como te dije, esta es la forma que en estos momentos en el mercado de criptomonedas está funcionando más, porque si te vas al mercado spot a comprarte altcoins para que dupliquen o tripliquen su precio, te vas a tener que aguantar muchísimo más de 7 días para que estas logren hacerlo. Y recuérdate que no todas están subiendo en la misma proporción. Por ejemplo, en los últimos 7 días hay monedas que han dejado muy buenos resultados, han dejado un 5%, un 7%, un 10%, pero estamos hablando de que eso es comprando monedas y esperando a que estas puedan subir en algún momento para obtener una rentabilidad, cosa que no está mal, puede ser un modelo de inversión muy interesante, pero para aquellas personas que tienen poco capital quizás no será lo más conveniente, porque no van a ver el resultado tan rápido como nosotros que lo estamos haciendo en el mercado de futuros. Ahora, ¿cómo fue que nosotros hicimos estas operaciones en Pionex dentro del mercado de futuros? Simplemente depositamos USDT en nuestra cuenta de futuros, ¿ok? Luego vinimos a esta viñeta que dice futuros y vinimos acá a comercio de futuros, que nos permite operar con apalancamiento cualquier criptomoneda que te salga en el mercado. Puedes operar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu, la que tú quieras, pero en base a nuestra estrategia o en base a lo que a nosotros nos ha funcionado es agarrar este tipo de monedas en la contratendencia. Por ponerte un ejemplo, esta de MDT USDT ha sido una de las monedas que más ha subido hoy. Inclusive cuando yo la agarré había subido más de un 10% en las últimas 24 horas. Eso quiere decir que si yo estoy muy pendiente de ese mercado y capturo el punto máximo o uno de los puntos máximos que pueda tener esa moneda, puedo colocar un short en el mercado para lograr ganar dinero. De hecho, esto lo hice en esta moneda por 2 veces porque hace algunos días estuvo como moneda trending, ¿ok? Era una de las criptomonedas que más había subido. Yo tomé ese short, fíjate que entré en esta velita y salí en esta velita y luego lo volví a hacer el día de hoy para finalmente triplicar mi capital. Logré atajarla en los puntos máximos de la moneda y logré salirme justamente en esta velita. Aunque no logré tomar el punto mínimo al cual llegó, sí que me terminó dejando un muy buen resultado. De hecho, si hubiese atacado hasta el punto mínimo, si hubiese tratado de colocar el de profit mucho más abajo, el resultado pudo haber sido de más de $70, pero de verdad que fue una ganancia nada despreciable porque le terminé sacando 58, o sea que tampoco fue tan mala la operación que hicimos. Y como te dije, todo esto lo estamos haciendo con nuestro canal Monitor BTC. De hecho, aquí te sale el logo de nuestro canal, donde estamos pasando todo este tipo de resultados por nuestro canal de Telegram, @monitorinversiones, para que no te pierdas ninguno de ellos y cada una de las operaciones que nosotros vayamos haciendo, tú estés pendiente de cada una de ellas para que también le puedas sacar un muy buen resultado. Ahora, para que te des cuenta, al menos en esta última operación, nosotros entramos dentro de MDT USDT en el área de los
0,0801, lo que quiere decir que nosotros en esta velita de acá, en velas de 1 hora, entramos en este punto. Fíjate que desde que nosotros entramos, el precio todavía subió mucho más en esa vela hasta que nosotros lográramos tener el resultado. Por ende, lo que nosotros hicimos fue simplemente esperar el mejor punto de entrada, que para nosotros fue el 0,0801. Esperamos ese punto, nos tocó ese punto. Fíjate que todavía el precio subió más, lo que quiere decir que desde ese punto que metimos el short estuvimos en pérdida en los primeros minutos, pero como sabíamos que era una muy buena entrada, donde varias veces ya en el pasado nos había dejado esos velones, donde simplemente va a buscar precios más altos y luego retrocede, simplemente tuvimos calma y en horas posteriores la vela se nos dio. De hecho, nosotros cerramos esa operación en el área de los 0,0777 y si te pones a ver, el precio llegó a los 0,074. O sea que el resultado pudo haber sido acá de una ganancia de más de 70-80 dólares para el capital que nosotros le habíamos colocado. Como esas están todas esas operaciones que estás viendo acá, la de Blur USDT, la de Gas USDT y repetidas veces en MDT USDT, que fueron dos operaciones que terminamos ganando con buenos porcentajes que nos hicieron triplicar una cuenta, pasar de 100 dólares una cuenta de trading a 300 dólares. Estos 300 dólares podríamos seguir operando en el mercado o podríamos retirar al menos nuestras ganancias, que fueron unos 206 dólares nada despreciables de esta cuenta de Pionex, y retirarlas a nuestra cuenta de banco y seguir operando con los mismos 100, tratando de aplicar exactamente la misma estrategia con la que venimos trabajando esta cuenta para lograr duplicar o triplicar el dinero. Como te dije, esta estrategia la empezamos el día 22 de noviembre y para el día 27 de noviembre estamos hablando de que triplicamos el dinero y conseguimos 200 dólares de ganancia neta. De hecho, tienes todos los resultados aquí. Si tú sumas 44 dólares más 24 dólares más 81 dólares más 58 dólares, te van a dar más de 206 dólares de ganancia neta que obtuvimos en nuestro capital. Lógicamente, acá íbamos aplicando interés compuesto, porque si te pones a ver la primera operación, si la ejecutamos con 100 dólares, que el 44% de esos 100 dólares son efectivamente 44 dólares, pero ya para la segunda operación operamos con 100 dólares más estos 44, lo cual con 144 dólares operando en el par de Gas USDT, con tan solo sacar un 17% logramos sacar 24 dólares de ganancia. Si hubiésemos operado con tan solo 100 dólares y le hubiésemos sacado un 17%, eso solamente hubiesen sido 17 dólares, pero acá aplicamos la magia del interés compuesto para cada vez ganar más dinero y cada vez sumar más rápido. ¿Ok? Ya la tercera operación no la abrimos ni con 100 ni con 144 dólares, sino que la abrimos con 168 o 169 dólares para que el 49% que sacamos en esta operación representaran 81 dólares de ganancia. Aquí ya estamos cerquita de conseguir la hazaña de triplicar nuestro capital y justamente el día de hoy, en cuestión de horas, logramos hacerlo. Fíjate que esta operación la abrimos el día 27 del 11 y la cerramos el mismo 27 del 11, que la abrimos el día 27 del 11 a las 14:29 y a las 17:20 ya esa operación estaba cerrada con 58 dólares de ganancia. Todo esto te lo estoy mostrando para que veas que es totalmente posible hacer dinero en el mercado de criptomonedas trabajando con futuros. No estuvimos utilizando apalancamientos demasiado locos ni tampoco estrategias muy arriesgadas, pero sí estamos consiguiendo resultados muy superiores a los que mucha gente allá afuera está consiguiendo en el mercado spot, donde están tratando de comprar altcoins que en teoría tienen potencial para conseguir ganar dinero, pero estamos viendo que los porcentajes de ganancia todavía siguen siendo muy pequeños a lo que uno pudiese llegar a ganar con el mercado de futuros. Todas estas operaciones las llevamos con 8x de apalancamiento, o sea, apalancamientos no demasiado exagerados que siempre nos permitieran un buen margen para salir ganadores. Como te dije, esta estrategia siempre la estamos aplicando con monedas en tendencia. La moneda que ejecuté hoy la operación fue la de MDT USDT, porque cuando yo entré en esta posición era la única moneda que tenía más de un 10% de subida en el día, que de verdad el día de hoy le terminó yendo bastante bien porque tuvo una subida muy buena y simplemente yo esperé los puntos máximos o lo que yo pensé que eran los puntos máximos para ejecutar un short. Igual hice acá. Lo mismo hice con las operaciones anteriores. La de Blur fue simplemente agarrar esa moneda en tendencia cuando venía en una subida muy importante. Fíjate que hoy viene cayendo un 9%, pero cuando yo la agarré venía en una subida parabólica, ¿ok? Venía con una subida de quizás un 30-40% y fíjate que una vez yo ya detecté que desde esos puntos podía caer, simplemente ejecuté una venta y fíjate que hubieron varias velas que luego de que yo ejecuté mi entrada todavía
se fueron más arriba de mi entrada, o sea que yo todavía pude haber agarrado esa moneda mucho más arriba para ejecutar ese short y ganar más dinero, pero al final las entradas estuvieron muy bien colocadas porque se logró conseguir el objetivo, que fue conseguir unos muy buenos resultados. La otra moneda fue la de gas, y acá en el intercambio de criptomonedas Pionex, que como te dije, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Me gusta muchísimo porque te fijas justamente las entradas que estuviste haciendo. Por ejemplo, acá coloqué el short, fíjate que agarramos justamente la moneda en uno de sus puntos más altos, ¿ok? Y luego efectivamente la moneda cayó y ejecutamos la ganancia. Acá nosotros pudimos haber ejecutado la ganancia con muchísimo más beneficio, porque fíjate que nosotros entramos aquí, si hubiésemos esperado que la moneda llegase acá, hubiésemos sacado como 400% de rentabilidad solamente en esta moneda, pero nuestra idea no es tratar de jugar al swing trading, no es tratar de esperar demasiado para cerrar una operación, simplemente abrir y cerrar muy rápido ese tipo de operativas para lograr ganar dinero. Pero la estrategia es tan, pero tan rentable que fíjate que aquí, entrando en un punto máximo, si me hubiese aguantado con esa posición, hubiese podido sacarle muchísimo más ganancia, porque fíjate dónde está el precio hoy. Lo mismo ha pasado con MDT y lo mismo ha pasado con la otra moneda que te mostré, que realmente si nosotros agarramos este tipo de monedas en tendencia y las agarramos en contra de la tendencia, o sea, una vez que vayan marcando porcentajes de subida muy altos en las últimas 24 horas, tratar de agarrarlas en los retrocesos en caída para lograr ganar dinero. La de AXS también dio un muy buen punto de entrada el día de ayer, ¿ok? Que estuvo en el área de los 7.4, estuve a puntico de meterme en esta posición, pero como iba con mucha fuerza, no decidí hacerlo, pero también hubiese dejado una excelente rentabilidad esta de AXS. Y te digo, todas las monedas a final dan este tipo de resultados en el mercado de futuros. Simplemente hay que estar muy pendiente acá de darle a este botoncito en las últimas 24 horas para ver cuáles son las monedas que más han subido o más han bajado. A mí me ha venido funcionando más las monedas que más han subido y tratar de agarrarlas en short, o sea, ejecutar una operación en corto. Lo único que yo hago es ver cuáles son las monedas que más han subido. Por ponerte un ejemplo, de MDT fue la que yo operé, y lo que yo hice fue colocar el punto en el cual yo quería entrar, que en este caso fue el área de los 0,08, ¿ok? Y simplemente coloqué toda la cantidad de capital que yo tenía en mi cuenta. Como te dije, iba trabajando en base a interés compuesto, capital más ganancias, y simplemente desde ese punto colocaba un short, le daba vender corto y aceptar, ¿ok? Podría inclusive ya de una vez dejar el take profit. Por ejemplo, el take profit yo lo dejé en los 0,0777, como bien sale acá en este apartado, que mi entrada fue en los 0,0801 y mi salida fue en los 0,0777. Entonces, si quieres dejar ya de una vez el take profit colocado, le das este botoncito y colocas acá que quieres salir en el punto de los 0,0777 y vendes corto y simplemente aceptar. Lo que va a hacer en ese momento es que si efectivamente el precio vuelve a llegar a ese punto, tomas esa operación en short y una vez caiga hasta el punto de take profit, logres ganar esa operación. De hecho, si esa operación se cierra, me estaría dejando aproximadamente, como yo ya hice esa operación, me estaría dejando un 23% de ganancia. Que ese 23% de ganancia ya no va a ser $58. ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy trabajando con mucho más capital. Estoy trabajando con los $100 más todo lo que me gané aquí, que a día de hoy representan $306, que era lo que tenía acá, que en estos momentos me sale acá en órdenes abiertas. En mi capital ahorita mismo hay $306, y si logro ganar esa misma operación con ese porcentaje de beneficio, que son aproximadamente un 23%, estaría sacando aproximadamente como unos $80 de ganancia con la misma operación. O sea que realmente te digo, este tipo de estrategias funcionan y muy bien. Te invito a que te registres en este canal de Monitor BTC, porque estamos haciendo cosas que, como te dije, nadie allá afuera está haciendo, consiguiendo niveles de resultado que nadie está haciendo, y te voy a estar dejando los videos abajo en la descripción que tienes que ver ya mismo. Acá de hecho te armé un curso de trading de criptomonedas para futuros con la estrategia en vivo que yo estoy operando, ¿ok? De hecho acá hicimos una operación en vivo en el par de AVAX USDT, que era la moneda que estaba en tendencia en ese momento. Entramos en short y ganamos. Este es el video que te voy a dejar de primero porque es muy importante que entiendas la estrategia, y te voy a estar dejando más videos como estos para que veas los resultados que yo mismo he obtenido, para que veas que no es ninguna falacia, no es que te lo estén contando, está pasando y mucha gente está consiguiendo dinero a lo bestia gracias a este mercado de futuros, que como te dije, en cuestión de 2 días puedes lograr duplicar tu dinero. Lógicamente no es tan sencillo como parece, porque necesitas tener entendimiento del mercado, necesitas trabajar en el trading todos los días para que te logres volver un profesional en esto y logres hazañas como estas. Pero todos estos videos de cómo conseguir por 2 de tu capital en 2 días, en 4 días, en 15 días, todos los videos te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que te los veas todos y puedas entender exactamente cómo nosotros lo hacemos, lo puedas replicar y tú mismo puedas conseguir ganar también este
dinero que estás viendo acá, que como te dije, no es nada imposible. Estamos hablando de que con tan solo $100 aplicando esto de manera metódica, trabajando todos los días en el mercado de futuros, puedes estar consiguiendo aproximadamente unos $200 semanales. No es ninguna locura. Yo mismo lo estoy haciendo, como te fijas, en este canal de Monitor BTC, y estamos hablando mensualmente con tan solo $100, $800. Lógicamente eso todavía no te lo puedo mostrar porque no es una hazaña que haya logrado, pero ya con $100 sacar en menos de una semana $200 es una bestialidad de resultado. Déjame acá abajo en los comentarios cualquier duda que tengas en base a esta estrategia para que logre ayudarte lo mejor posible y que tú también puedas tener estos mismos resultados que ya mucha gente de esta comunidad Monitor BTC lo está logrando, me lo está comentando por los canales de Telegram, y la verdad es que estoy bastante orgulloso de que estemos logrando esto. Para mí va a ser muy importante que logres estudiar estos videos que te estamos mostrando. Si no entendiste qué fue lo que hicimos en este video, vuélvelo a ver y vuelve a ver todos los videos que te dejo abajo en la descripción para que aprendas, para que realmente puedas conseguir este tipo de beneficios todos los días. Y sin más, me despido diciéndote que te suscribas a este canal con campanita, no se te olvide, con campanita, y nos vemos en el siguiente video.